Tal como les va? En los videos pasados ya hablamos sobre las propiedades cinéticas y las propiedades eléctricas de los soles y ahora vamos a hablar sobre su estabilidad, la estabilidad de suspensoides. Bueno, nomás antes de comenzar, hay que seguir haciendo énfasis en que estamos hablando de soles, es decir, partículas sólidas disueltas, no disueltas, dispersas en un líquido. Y bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre su estabilidad. Y ya habíamos mencionado que eran muy estables los soles, que se sedimentan muy lentamente. Y habíamos hablado un poco de la sedimentación. Pero, ¿por qué son los soles tan estables? Bueno, la respuesta a por qué son tan estables va a depender un poquito si hablamos de coloides liofóbicos. Coloides liofóbicos o coloides liofílicos. Entonces, en el caso de los coloides liofóbicos, la respuesta a por qué son tan estables se halla en su carga eléctrica. Y en el caso de los coloides liofílicos, la respuesta a por qué son tan estables se halla en su carga eléctrica y en su alta solvatación. Ahorita vamos a explicar más claramente a qué nos referimos con solvatación. Ok, entonces, primero vamos a mencionar a qué nos referimos ahorita con estabilidad. Bueno, para que una dispersión coloidal se precipite, las partículas deben fusionarse por colisión en agregados suficientemente grandes para que puedan sedimentarse. Ya habíamos visto cuando hablamos de la sedimentación que entre más pequeña la partícula, más tarda en sedimentarse. Entonces la precipitación es el fenómeno en el cual las partículas coloidales se agrupan en agregados, hacen partículas más grandes y esos agregados de partículas entonces se sedimentan más rápidamente. La estabilidad es lo contrario a esto. La estabilidad en los coloides se refiere a que casi no hay precipitación. En general en los coloides, en los soles, vemos que casi no hay precipitación, que tienden los soles a mantenerse sus partículas dispersas, no tienden a unirse y casi no hay precipitación. Ok, entonces para que haya precipitación pues tiene que pasar esto, que las partículas colisionan, se juntan en agregados, se fusionan en agregados y estos agregados son suficientemente grandes para sedimentarse. Entonces, ¿cómo hace la carga eléctrica para evitar esta sedimentación? Bueno, en los soles liofóbicos la aglomeración es prevenida por las cargas eléctricas de las partículas que tienen el mismo signo. Aglomeración prevenida por cargas iguales entre partículas. Es decir, las partículas todas están cargadas con el mismo signo. Voy a poner aquí, por ejemplo, menos, 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 menos. Entonces, cuando intentan interactuar o cuando interactúan dos de esas partículas, tienden a repelerse entre sí y entonces no forman agregados. Es por eso que son tan estables el caso de los coloides liofóbicos. Esas cargas eléctricas iguales entre las partículas tienden a hacer que se mantengan separadas. Como les digo, cuando se acercan entre sí estas partículas son repelidas por las fuerzas electrostáticas y las mantienen separadas. Y en el caso de los coloides liofílicos, opera la misma forma de repulsión electrostática, misma forma de repulsión electrostática, más el factor añadido de la solvatación.
solvatación. Que, bueno, vamos ahora sí a decir que nos referimos con solvatación. Entonces, los coloides liofílicos no se precipitan por esta repulsión electrostática más la solvatación. Y en la solvatación, una partícula coloidal queda encerrada, una partícula coloidal queda encerrada por una capa de solvente que actúa como una barrera adicional al contacto entre agregados. Es decir, las solvataciones que tenemos nuestra partícula, y como es una partícula liofílica, quiere decir que atrae a las moléculas de solvente, va a crear además una capa de solvente alrededor de ella, que en adición a la repulsión electrostática por cargas iguales, como en el caso de los coloides liofóbicos, en adición a eso, esa capa de solvente va a actuar como una barrera, evitando la precipitación, evitando la aglomeración y posteriormente la sedimentación. Entonces, esa es la razón de por qué los soles son tan estables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si queremos, por alguna razón, hacer que esas partículas coloidales se coagulen y se sedimenten y se precipiten? Bueno, para hacer eso, para que se precipiten, lo que tendríamos que hacer es quitar la carga eléctrica de alguna forma. En el caso de los coloides liofóbicos, tendremos que quitar la carga eléctrica, y en el caso de los coloides liofílicos, tendríamos que quitar la carga eléctrica y en adición evitar esa solvatación. Entonces, en los liofóbicos, la remoción de la carga eléctrica, es suficiente para producir coagulación. Es suficiente para producir coagulación de las partículas. En el caso de los coloides liofílicos, quitar la carga, la remoción de la carga decrece la estabilidad, pero no necesariamente lleva a la precipitación. Remoción de carga decrece la estabilidad del coloide, pero no necesariamente conduce a la precipitación. Esto se puede ver en el caso de las proteínas, en su punto isoeléctrico, donde las partículas están descargadas. Como ya habíamos hablado de eso en un video anterior, del punto isoeléctrico, en ese punto las proteínas están descargadas, y aunque en este punto la dispersión de proteínas es menos estable, no siempre se precipitan porque siguen siendo protegidas por la capa de agua envolvente. Entonces, en el caso de los coloides liofílicos, si quitamos la carga, están todavía envueltos por esa capa de solvente, y eso previene la coagulación. Sin embargo, tan pronto como esta capa sea removida por algunos medios apropiados, la coagulación ocurrirá y las proteínas se sedimentarán como un precipitado. Entonces, si podemos eliminar esa capa solvente, además de haber eliminado la carga, entonces en los liofóbicos teníamos que tienen carga, por ejemplo, menos y menos, eliminamos la carga, ya no tienen carga, y posteriormente entonces se pueden coagular, se aglomeran y se coagulan y pueden precipitar. En el caso de los liofílicos, lo que tenemos que hacer es, primero, están envueltos en su capa,
además tienen carga. Eliminamos la carga, pero siguen envueltos por esa capa de solvente que previene su coagulación. Después de eso necesitamos algún otro método para eliminar esa capa de solvente. Y cuando hemos eliminado tanto la carga y la capa de solvente, entonces el sol va a poder aglomerarse y precipitar. Ok. Entonces, la estabilidad de los coloides liofílicos frecuentemente se utiliza para incrementar la estabilidad de los soles liofóbicos al añadirle sustancias coloidales liofílicas. Es decir, como los coloides liofílicos son más estables, hay veces que tenemos coloides liofóbicos que los queremos estabilizar aún más y se añaden algunas cantidades de coloides liofílicos para añadirles, para incrementar su estabilidad. Estas sustancias absorbidas por las partículas liofóbicas les imparten un carácter liofílico y a estos coloides liofílicos adicionados se les llaman coloides protectivos. Entonces, cuando queremos incrementar estabilidad de coloides liofóbicos, a veces se añade, esto ya es otra cosa, a veces se añaden algunos tipos de coloides liofílicos. Coloides liofílicos. Estas sustancias, estos coloides liofílicos son absorbidos por las partículas liofóbicas. Entonces, si el coloide liofóbico era de el color negro, entonces lo que pasa es que al añadirlos estos coloides liofílicos, si son sustancias adecuadas, el coloide liofílico se va a absorber en la partícula liofóbica y entonces al ser una partícula liofílica, esta partícula rosa, las partículas rosas entonces van a crear también, van a absorber esa capa de líquido, esa capa de medio dispersante alrededor de ellas y entonces vamos a incrementar la estabilidad de nuestro coloide original que era liofóbico. Y estos coloides añadidos se llaman, como les dije, coloides protectivos. Coloides protectivos. Ok. Entonces, esto es con respecto a la estabilidad de los soles. Ya vimos por qué son tan estables. Ya vimos si queremos que coagulen, qué tendríamos que hacer. Quitar cargas y reducir la solvatación. Y ya vimos también que si queremos incrementar la estabilidad de un coloide liofóbico, en algunos casos se pueden añadir ciertos coloides liofílicos llamados coloides protectivos que van a aumentar su estabilidad al crear esa solvatación, al crear esa capa externa que rodea, esa capa externa de medio dispersante que rodea la partícula coloidal. Ok, entonces ya hablamos de la estabilidad y en el siguiente video vamos a hablar más específicamente en este proceso de precipitación de soles, en este mecanismo de precipitación de soles. Eso lo vamos a ver en el siguiente video. Por lo pronto este video pues lo terminamos aquí.